Bienvenidos a este programa de Viajeros en el Tiempo. En este podcast el día de hoy, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con un tema muy importante que se llama retorno a la democracia. Hoy, Viajeros en el Tiempo, en estos momentos estamos en la década de los 80, donde nuestro país tuvo un giro muy importante en el panorama de la política de nuestro país, en la década del gobierno militar y el retorno a la democracia. Adelante. Hola viajeros del tiempo. En estos momentos estamos en la década de los 80, en donde nuestro país tuvo un giro muy importante en el panorama de la política y para nuestro país, donde después de una década del gobierno militar retornamos hacia la democracia. En el año 1980, Morales Bermúdez convocó a elecciones generales, puesto que ello fue convocada después de una década del gobierno de militar, que estuvo desde el año 1968 a 1980, en lo cual resaltaron su mandato los dos generales como Juan Velasco Alvarado y continuado por Francisco Morales Bermúdez. En las elecciones convocadas tuvo el privilegio de entrar al poder Fernando Belaúnde Terry, en donde podría fin al gobierno de militar y Belaúnde entraría al poder con el Partido Acción Popular. El gobierno de Belaúnde afrontó muchísimos desafíos, como el conflicto interno que desató ese mismo año, un 18 de mayo de 1980, con la quema de ánfora en el distrito de Chuche, luego por MRTA en 1983. El retorno a la democracia sería un cambio importante para el país, poniendo la importancia la democracia, el derecho al voto para toda la ciudadanía, aunque fue también un año de lucha, de mucha preocupación en la población, ya que afronta el país uno de los años más sangrientos por el conflicto interno. En este caso, presentamos un pequeño fragmento de lo que pasó en las elecciones generales de los años 80. Belaúnde, 42.4%. En última y definitiva instancia será el encargado de dar los resultados finales de la votación el próximo presidente de la Nación, 21º presidente de la República, elegido por votación de la ciudadanía, será el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, candidato de Acción Popular. Conmigo hasta el próximo capítulo de los hechos y sucesos que pasó en nuestro país. Hasta pronto, viajeros del tiempo. Pues ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es la inmigración y emigración en el Perú. Hola viajeros del tiempo, en nuestro segmento de Crónicas del siglo XX viajamos a los años 70, una década donde el Perú se vació y se llenó al mismo tiempo. Hoy analizamos la gran migración forzada, un fenómeno doble, la huida interna del terror y el éxodo externo de la crisis, donde presentamos el éxodo peruano y los rostros de la huida. La migración masiva fue causada por dos fuerzas: la violencia política que generó desplazados internos de la Sierra Andina a Lima, la crisis económica, hiperinflación que provocó la inmigración internacional de profesionales, causando una fuga de cerebros. Los flujos migratorios de los 80 son un signo de la crisis total del país. La migración interna evidenció el abandono del Estado en el campo, mientras que la externa probó el colapso económico. La democracia falló en proteger y retener a su gente. El éxodo dejó una diáspora global y una Lima con un rostro andino sobrecargado. El desafío actual es integrar a los retornados y construir un país con futuro para todos. A continuación, les mostraré un pequeño video cómo la migración llegó hasta Lima, de los pueblos andinos. Esta es la cola de la Oficina de Migraciones. Se calcula que cada mes entre 6.000 y 7.000 personas abandonan el Perú. Desde 1985, cuando asumió el gobierno el presidente Alan García, han salido 110.000 peruanos, 45.000 de los cuales estarían en los Estados Unidos. Muchos de ellos, jóvenes profesionales y estudiantes, a quienes la crisis económica no les augura futuro alguno. Acá la cosa está tan fea que no hay posibilidad de trabajo.
Para estudiantes como él, terminar una carrera en una universidad estatal es cada vez más difícil. La policía ingresó esta semana a la Universidad de San Marcos buscando a supuestos miembros de Sendero Luminoso y obligó a los alumnos a cantar el himno nacional frente a la bandera peruana, con la que sustituyeron a una de la guerrilla que flameaba desde hacía meses atrás en el patio de entrada. Bien, con esto concluimos Viajeros del Tiempo. Hasta pronto. Continuando con nuestro programa del día de hoy, en esta linda noche, ahora hablaremos sobre la crisis económica. Hola, viajeros del tiempo. Durante los años 80, el Perú enfrentó una grave crisis económica caracterizada por una hiperinflación en el año 1990, la caída de la producción y el aumento del desempleo. Esta crisis agravó las condiciones de vida de amplios sectores de la población, especialmente en las zonas rurales y urbano marginales. En este contexto, surgieron grupos insurgentes conocidos como Sendero Luminoso, que capitalizaron el descontento social para promover la lucha armada contra el Estado, lo que ha desencadenado una ola de violencia política y terror que marcó un país durante más de una década. Este grupo radical aprovechó este caos, la pobreza y la frustración de tanta gente para impulsar una lucha armada contra el Estado. Es así que nosotros vemos que la crisis económica y la violencia política en el Perú no fueron fenómenos aislados, sino que estuvieron profundamente interrelacionados y reflejan una historia de exclusión social y la falta de oportunidades. Este periodo nos recuerda la importancia de construir sociedades más justas, donde el desarrollo económico incluya a todos y la resolución de los conflictos se base en el diálogo y el respeto a los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre un capítulo doloroso de nuestra historia. Entender estos procesos para nosotros es fundamental para no repetir errores del pasado y avanzar hacia un futuro de paz y equidad. Seguiremos con un video. Hasta la próxima. No podía trabajar con los alimentos porque estaba escaso, no los podía conseguir fácilmente, entonces bajó demasiado mi negocio. Los peruanos se organizaron en manifestaciones y protestas pacíficas para exigir soluciones y transparencia en el manejo de la crisis. Es un tema muy sencillo, pero vamos a continuar con este programa en esta noche. El siguiente tema es colapso de los partidos tradicionales en la década de 1990 y la derrota de Sendero Luminoso. Hola viajeros en el tiempo, hoy hablaremos de los años 80, donde Sendero Luminoso desató una guerra interna que dejó el miedo y miles de víctimas. Al mismo tiempo, los partidos tradicionales como Acción Popular, el APRA y el Partido Popular Cristiano fueron perdiendo credibilidad debido a la corrupción, la inflación y la falta de soluciones concretas para la población. En ese contexto surgió una figura inesperada, que fue Alberto Fujimori, quien en 1990 llegó al poder prometiendo cambio y autoridad. De esta manera, el panorama político dio un giro frente al colapso de las viejas estructuras partidarias. A partir de entonces, la captura del líder de Sendero Luminoso significó el inicio del fin del terror. No obstante, también abrió un debate sobre la democracia, porque la lucha contra el terrorismo se acompañó de autoritarismo y violaciones de derechos humanos. Finalmente, hoy sabemos lo ocurrido gracias a fuentes primarias como testimonios y documentos oficiales, y a fuentes secundarias como el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Así el Perú en los 90 nos dejó heridas profundas, pero también lección de que la democracia debe fortalecerse para no repetir los errores del pasado. Ahora veremos un pasaje de esas décadas. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. 175 es el juego, esto es para los millonarios, no es para la gente pobre como nosotros, señorita, es un robo lo que están haciendo acá. Eso fue un viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo Noticiero del Tiempo. Gracias.
Muchas gracias. De esta manera cerramos este programa el día de hoy y que tengan muy buenas noches todos.